¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo interminable, repitiendo los mismos patrones día tras día, esperando que algo cambie mientras tu vida permanece exactamente igual? Existe un momento decisivo en la existencia de todo ser humano, en el que debe enfrentar una verdad incómoda pero liberadora. No es el mundo exterior el que necesita transformarse, sino la estructura invisible de tus hábitos diarios, esa arquitectura silenciosa que gobierna cada pensamiento, cada acción, cada resultado que manifiestas en tu realidad. Napoleon Hill dedicó más de 20 años de su vida estudiando a los hombres y mujeres más exitosos de su época y descubrió un patrón inquebrantable. Aquellos que lograron resultados extraordinarios no poseían talentos sobrenaturales ni ventajas místicas, sino que habían comprendido y aplicado un principio fundamental que la mayoría ignora por completo. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica superficial de productividad ni un truco motivacional pasajero que te hará sentir bien durante unas horas para luego dejarte exactamente donde comenzaste. Estamos hablando de un cambio estructural en la forma en que organizas tu energía mental, tus prioridades diarias y tu enfoque consciente, un ajuste tan profundo y preciso que tiene el poder de reconfigurar completamente tu trayectoria de vida en un periodo de tiempo sorprendentemente corto. Hill entendió que el ser humano promedio vive en un estado de hipnosis autoimpuesta, ejecutando rutinas mecánicas que fueron diseñadas por la casualidad, el miedo o la imitación irreflexiva de quienes los rodean, sin jamás cuestionar si esos patrones realmente los conducen hacia aquello que genuinamente desean. La diferencia entre una persona que avanza constantemente hacia sus objetivos más ambiciosos y otra que permanece estancada en la mediocridad no radica en la cantidad de esfuerzo que aplican, sino en la calidad y dirección de ese esfuerzo durante las primeras horas de cada día. Existe una ventana de tiempo sagrada, un periodo en el que tu mente opera con una claridad y receptividad extraordinarias. Y lo que decides hacer durante esos momentos críticos determina no solo tu productividad inmediata, sino la frecuencia vibratoria completa de las 24 horas siguientes. Hill lo expresó con una claridad cristalina. Los pensamientos dominantes que permites habitar tu conciencia durante el despertar se convierten en las semillas de todas tus acciones posteriores, y esas acciones, repetidas con consistencia deliberada, construyen el destino que experimentas. La mayoría de las personas despiertan y, sin darse cuenta, entregan inmediatamente el control de su estado mental a fuerzas externas. Revisan compulsivamente sus dispositivos, se sumergen en un torrente de noticias negativas, permiten que las urgencias de otros dicten su agenda emocional, y en cuestión de minutos ya han perdido la batalla del día antes de que realmente comience. Este patrón destructivo, repetido durante semanas, meses y años, crea una existencia reactiva donde nunca estás verdaderamente al mando de tu experiencia, sino que simplemente respondes a estímulos externos como un barco sin timón, zarandeado por las olas del océano. Pero cuando comprendes el poder monumental de reestructurar conscientemente tus primeras acciones matutinas, cuando decides con firmeza inquebrantable qué pensamientos, emociones y actividades dominarán ese periodo sagrado, desencadenas una transformación que otros percibirán como mágica, pero que en realidad es el resultado natural de principios psicológicos inmutables. Lo que compartiremos en los próximos minutos no es teoría especulativa ni filosofía abstracta diseñada para sonar profunda sin ofrecer aplicación práctica.
Cada concepto que exploraremos está respaldado por décadas de investigación directa sobre individuos que alcanzaron niveles extraordinarios de éxito, riqueza y realización personal. Personas que Napoleon Hill estudió meticulosamente para destilar los patrones exactos que separan a los triunfadores de aquellos que viven con sueños eternamente aplazados. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre productividad, motivación y cambio personal, porque la verdad que estás por descubrir tiene el potencial de hacerte irreconocible para ti mismo en un lapso tan breve que tu mente racional inicialmente se resistirá a aceptarlo como posible. El primer principio fundamental que Napoleon Hill identificó en su exhaustivo análisis de las mentes maestras fue la comprensión de que cada día representa una vida completa en miniatura, con su propio nacimiento, desarrollo y conclusión. Y la manera en que decides iniciar ese ciclo diario establece el tono vibratorio completo de todo lo que seguirá. La mayoría de las personas nunca han contemplado seriamente la idea de que poseen un control absoluto sobre la cualidad de sus pensamientos iniciales cada mañana. Y precisamente esta ignorancia los mantiene encadenados a patrones mediocres que perpetúan resultados mediocres. Cuando despiertas sin una intención clara, sin un propósito definido que capture inmediatamente tu atención mental, tu conciencia se convierte en territorio conquistable para cualquier influencia externa que reclame su espacio primero. Y en el mundo moderno, esas influencias raramente te impulsan hacia tus objetivos más elevados. Hill descubrió que los individuos excepcionales habían desarrollado lo que él llamaba un hábito de propósito definitivo matutino, una práctica deliberada de dirigir sus primeros pensamientos hacia sus objetivos principales, con una intensidad emocional tan poderosa que todo lo demás quedaba temporalmente en segundo plano. No se trataba de una visualización pasiva o un ejercicio de pensamiento positivo superficial, sino de un proceso activo de conectar emocionalmente con la versión futura de sí mismos que ya habían alcanzado aquello que deseaban, sintiendo con cada fibra de su ser la realidad de ese logro como si ya estuviera manifestado en el presente. Esta práctica no tomaba horas, no requería rituales complejos ni condiciones especiales, pero exigía algo que la mayoría no está dispuesta a ofrecer: concentración absoluta e inquebrantable durante un período específico de tiempo cada mañana. La mente humana, según Hill explicaba, opera según leyes tan precisas y predecibles como las que gobiernan la física o la química, y una de estas leyes establece que los pensamientos sostenidos con emoción intensa y fe inquebrantable eventualmente se transmutan en su equivalente físico mediante medios que la mente consciente no necesita comprender completamente para beneficiarse de ellos. Cuando comienzas tu día conectándote profundamente con tus deseos más auténticos, cuando dedicas esos primeros 15 o 20 minutos a reforzar tu visión con claridad emocional, estás literalmente reprogramando tu sistema de percepciones para reconocer oportunidades, ideas y recursos que siempre estuvieron presentes, pero que tu mente anteriormente filtró como irrelevantes. Este fenómeno, que Hill estudió en cientos de casos documentados, demuestra que la transformación real no comienza con acciones externas frenéticas, sino con el establecimiento firme de una dirección mental clara que luego organiza automáticamente tus acciones subsecuentes. El error que comete la inmensa mayoría es creer que necesitan sentirse motivados antes de comenzar a implementar nuevos hábitos, cuando la verdad que Hill reveló es precisamente la opuesta. La motivación genuina y sostenible emerge como resultado natural de la acción disciplinada, no como su prerequisito.
Esperar a sentirte inspirado para cambiar tu rutina matutina es como esperar a que tu cuerpo esté en forma antes de comenzar a ejercitarte, una lógica invertida que garantiza el estancamiento permanente. Los grandes triunfadores que Hill estudió comprendieron que la disciplina inicial, esa decisión firme de actuar incluso cuando cada célula de tu cuerpo suplica por la comodidad de lo familiar, es el precio de entrada que separa a quienes transforman sus vidas de quienes eternamente hablan sobre hacerlo algún día. Existe un momento crítico cada mañana, generalmente dentro de los primeros 30 minutos después de despertar, en el que tu mente subconsciente es extraordinariamente receptiva a las impresiones que decides plantar en ella. Este estado, que los científicos modernos han identificado como la transición entre las ondas cerebrales teta y alfa, representa una ventana de oportunidad donde las barreras críticas de tu mente consciente están temporalmente reducidas, permitiendo que las ideas se arraiguen en niveles más profundos de tu psique con mucho menos resistencia. Hill no utilizaba terminología neurocientífica, pero su observación empírica de miles de casos lo llevó a la misma conclusión. Lo que siembras en tu jardín mental durante este periodo tiene un poder de germinación exponencialmente mayor que cualquier pensamiento que introduzcas más tarde en el día. La pregunta entonces no es si tienes tiempo para implementar este cambio en tu rutina, sino si puedes permitirte el lujo de continuar desperdiciando esta ventana sagrada de influencia en actividades que no contribuyen absolutamente nada a tus objetivos más importantes. Cada mañana que despiertas y entregas inmediatamente tu atención a distracciones digitales, preocupaciones triviales o el drama de otras personas, estás votando con tus acciones por mantener tu vida exactamente como está. Y si estás completamente satisfecho con tu situación actual, si no existe ni una sola área de tu existencia que desees mejorar, elevar o transformar, entonces quizás puedas permitirte ese lujo. Pero si sientes ese llamado interno, esa voz que te susurra que fuiste diseñado para algo más grande que tu realidad presente, entonces sabes que este cambio no es opcional, es absolutamente esencial. Hill fue enfático al señalar que el éxito no es el resultado de eventos afortunados aislados ni de grandes gestos ocasionales, sino el producto inevitable de pequeñas decisiones correctas aplicadas con consistencia inquebrantable durante períodos extendidos de tiempo. La transformación que buscas no llegará de un solo día perfecto, sino de la acumulación compuesta de mañanas en las que elegiste deliberadamente sembrar las semillas correctas en tu mente, incluso cuando nadie estaba mirando, incluso cuando no veías resultados inmediatos, incluso cuando tu progreso parecía tan lento que tu mente racional te tentaba a abandonar. Esa consistencia aparentemente ordinaria, aplicada con fe absoluta en principios comprobados, es exactamente lo que genera resultados que otros percibirán como extraordinarios. El segundo descubrimiento crucial de Napoleon Hill fue que la energía mental no es un recurso ilimitado que fluye constantemente sin importar cómo la utilices, sino un activo finito que se agota o se renueva dependiendo de cómo diriges tu atención durante las primeras horas después de despertar. La sociedad moderna te ha condicionado a creer que debes revisar inmediatamente tus mensajes, enterarte de las últimas noticias, consumir información sin filtrar antes incluso de haber establecido tu propia agenda mental para el día, y esta inversión prematura de tu energía atencional es uno de los sabotajes más devastadores que puedes infligirte a ti mismo. Cuando permites que fuerzas externas capturen tu atención antes de que hayas reforzado tus propias prioridades, estás literalmente regalando tu recurso más valioso a agendas que probablemente
no tienen absolutamente ninguna alineación con tus objetivos personales. Hill observó que las personas de éxito extraordinario protegían sus mañanas con el mismo celo con que un soldado protege su posición estratégica en batalla, comprendiendo que perder el control de ese territorio mental temprano significaba pelear el resto del día desde una posición de desventaja. Estos individuos habían desarrollado lo que podríamos llamar un escudo mental, una determinación férrea de no permitir que ninguna influencia externa penetrara su conciencia hasta que primero hubieran fortificado sus propias convicciones, revisado sus objetivos principales y cargado emocionalmente su visión del futuro que estaban construyendo. No se trataba de aislamiento del mundo ni de evitar responsabilidades, sino de una priorización estratégica que reconocía una verdad fundamental. Solo puedes servir efectivamente a otros y al mundo cuando primero has establecido tu propia claridad mental y dirección emocional. La práctica específica que Hill identificó una y otra vez en sus estudios era sorprendentemente simple en su estructura, pero profundamente poderosa en su impacto. Dedicar los primeros 20 a 30 minutos de cada día a lo que él llamaba el período de comunión mental con tu objetivo principal. Durante este tiempo sagrado, la persona se desconectaba completamente de toda influencia externa y se sumergía en un estado de concentración absoluta sobre su deseo dominante, no simplemente pensando en él de manera abstracta, sino sintiendo con intensidad emocional cada aspecto de su realización, como si ya estuviera viviendo en esa realidad futura. Esta práctica, repetida con consistencia religiosa, creaba surcos neurales tan profundos en la mente subconsciente que eventualmente las acciones necesarias para manifestar ese deseo comenzaban a surgir de manera casi automática, como si alguna inteligencia superior estuviera orquestando oportunidades y conexiones. Lo que hace que este cambio sea tan transformador no es la cantidad de tiempo que requiere, sino la calidad de enfoque que demanda y el efecto dominó que genera en todas las horas subsecuentes. Cuando comienzas tu día habiendo establecido firmemente tu dirección mental, habiendo cargado emocionalmente tu visión, habiendo reforzado tu fe en la inevitabilidad de tu éxito, sales al mundo operando desde un estado interno completamente diferente al de alguien que despertó e inmediatamente se sumergió en el caos reactivo de las demandas externas. Tu postura cambia, tu lenguaje se transforma, tus decisiones se alinean naturalmente con tus prioridades reales. Y comienzas a irradiar una frecuencia vibratoria que atrae circunstancias y personas que resuenan con la visión que estás sosteniendo internamente. Hill fue categórico al afirmar que el universo responde a la claridad de propósito con recursos y oportunidades, pero solo puede responder a lo que está claramente definido y sostenido con convicción emocional. La vaguedad en tus deseos produce vaguedad en tus resultados, y la inconsistencia en tu práctica mental produce inconsistencia en tus manifestaciones externas. Por eso, el cambio en tu rutina matutina no puede ser un experimento casual que pruebas cuando te sientes inspirado y abandonas cuando te aburres, sino un compromiso inquebrantable que mantienes con la misma determinación con la que mantendrías cualquier promesa sagrada. Los primeros días pueden sentirse incómodos, incluso forzados, porque estás interrumpiendo patrones neurológicos que han gobernado tu comportamiento durante años, pero esa incomodidad es precisamente la señal de que estás cruzando el umbral hacia territorio nuevo. La resistencia que experimentarás al intentar implementar este cambio no es una indicación de que estás haciendo algo incorrecto, sino la confirmación absoluta de que estás desafiando
el sistema de homeostasis psicológica que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas en vidas de frustración silenciosa. Tu mente subconsciente, diseñada para protegerte, manteniéndote en patrones familiares, incluso si esos patrones son destructivos, generará toda clase de justificaciones racionales para convencerte de que no tienes tiempo, que esto no funcionará para ti, que puedes empezar mañana cuando las condiciones sean más favorables. Estas son mentiras protectoras que tu psique te cuenta para evitar el terror del cambio genuino, y reconocerlas como tales es el primer paso para superarlas. Hill enseñó que cada victoria sobre la resistencia interna fortalece lo que él llamaba el músculo de la voluntad. Y cada vez que honras tu compromiso matutino, a pesar de las tentaciones de volver a la comodidad de viejos hábitos, estás construyendo una estructura de carácter que eventualmente te volverá imparable. La disciplina no es una carga que soportas, sino una libertad que cultivas, porque cada acción disciplinada te libera un poco más de la tiranía de tus impulsos reactivos y te acerca un paso más a la persona que tienes el potencial de convertirte. Este no es un camino para los que buscan gratificación instantánea, sino para aquellos dispuestos a sembrar hoy lo que cosecharán mañana con interés compuesto. El tercer pilar fundamental que Napoleon Hill descubrió en su investigación exhaustiva fue el poder monumental de lo que llamaba autosugestión dirigida, una técnica que los grandes triunfadores utilizaban durante sus rutinas matutinas para literalmente reprogramar las creencias limitantes que habían absorbido inconscientemente de su entorno durante años. La mayoría de las personas camina por la vida llevando en su mente subconsciente un conjunto de convicciones sobre lo que es posible para ellas, lo que merecen, lo que pueden lograr. Y estas convicciones no son el resultado de análisis racional ni de evaluación objetiva de sus capacidades, sino impresiones emocionales que absorbieron durante la infancia, la adolescencia y experiencias traumáticas que nunca cuestionaron conscientemente. Estas creencias invisibles operan como un termostato interno que regula cuánto éxito, felicidad o abundancia te permites experimentar antes de autosabotearte inconscientemente para volver a niveles familiares. Hill comprendió que intentar cambiar tu vida externa sin primero cambiar tu programación mental interna es como intentar cambiar la imagen en una pantalla sin modificar la señal que la proyecta, un esfuerzo condenado a la frustración. La autosugestión dirigida es el proceso mediante el cual plantas deliberadamente nuevas impresiones en tu mente subconsciente, impresiones que reemplazan gradualmente las antiguas limitaciones con nuevas posibilidades expansivas. Durante tu periodo matutino sagrado, después de haber conectado emocionalmente con tu visión, dedicas unos minutos a repetir con convicción emocional afirmaciones específicas que refuerzan tu nueva identidad, no como mentiras que intentas convencerte de creer, sino como verdades futuras que estás trayendo al presente mediante la repetición consciente y la carga emocional. La clave que diferencia la autosugestión efectiva de la repetición mecánica de frases motivacionales es la emoción con la que impregnas cada declaración. Hill fue explícito. La mente subconsciente solo acepta como instrucciones aquellas impresiones que están cargadas con sentimiento genuino, y las afirmaciones repetidas sin emoción son tan efectivas como plantar semillas en concreto esperando que germinen. Cuando declaras algo como «estoy construyendo riqueza sostenible mediante el servicio valioso a otros», mientras simultáneamente sientes en tu cuerpo la sensación de seguridad financiera, la emoción de contribución significativa y la certeza de tu capacidad, estás literalmente grabando esa nueva realidad en los circuitos profundos de tu mente,
que eventualmente organizarán tus acciones para manifestarla. Este proceso no es instantáneo ni mágico en el sentido de que viola las leyes naturales, pero es extraordinariamente poderoso porque activa leyes psicológicas que la mayoría desconoce por completo. Hill estudió caso tras caso de individuos que transformaron completamente sus circunstancias externas después de meses de práctica consistente de autosugestión matutina, personas que pasaron de la pobreza a la prosperidad, del fracaso repetido al éxito sostenido, de la duda paralizante a la confianza inquebrantable. El patrón era siempre el mismo. Primero cambiaron su conversación interna matutina. Luego, sus creencias comenzaron a desplazarse. Después sus acciones se alinearon naturalmente con las nuevas creencias. Y finalmente, sus resultados externos reflejaron la transformación interna que había estado ocurriendo todo el tiempo. La resistencia más grande que enfrentarás al implementar esta práctica no vendrá del mundo exterior, sino de tu propia mente racional, que se burlará de ti por hablarle a ti mismo, que te dirá que esto es autoengaño, que las afirmaciones son para personas desesperadas que no pueden enfrentar la realidad. Esta voz cínica es precisamente el sistema de creencias antiguo defendiéndose de ser reemplazado, y tu capacidad de continuar tu práctica, a pesar de este sabotaje interno, determinará si experimentas transformación real o simplemente agregas otro método fallido a tu colección de intentos abandonados. Hill advirtió que los primeros días y semanas serían los más desafiantes, no porque la técnica no funcione, sino porque estás en las etapas críticas de establecer un nuevo patrón antes de que se vuelva automático. La autosugestión matutina no reemplaza la acción, sino que la cataliza y la dirige con precisión láser hacia objetivos específicos. No estás sentándote a repetir frases mágicas, esperando que el universo deposite riqueza en tu cuenta bancaria sin esfuerzo de tu parte, sino que estás reprogramando tu sistema de creencias para que reconozcas oportunidades que antes ignorabas, para que tomes acciones que antes considerabas imposibles, para que persistas en esfuerzos que antes habrías abandonado al primer obstáculo. La transformación sucede en la intersección de la preparación mental consistente y la acción decidida en el mundo físico. Y aquellos que comprenden esta verdad obtienen resultados que aquellos que solo aplican uno de estos elementos nunca experimentarán. Hill descubrió que las personas que alcanzaban sus objetivos más ambiciosos no eran necesariamente más inteligentes, más talentosas o más conectadas que aquellas que fracasaban, pero habían desarrollado una fe inquebrantable en su capacidad de lograr lo que se proponían, y esa fe no era un regalo que recibieron mágicamente, sino una estructura mental que construyeron deliberadamente mediante la práctica diaria de autosugestión dirigida. Tu fe en ti mismo no crecerá mágicamente un día mientras esperas sentado, sino que se fortalecerá gradualmente cada mañana que eliges reforzar tu nueva identidad con palabras cargadas de emoción, a pesar de que tu realidad externa aún no refleje completamente esa identidad. Napoleon Hill identificó un cuarto componente esencial en la rutina matutina de los grandes triunfadores que estudiaba: el hábito de revisar y refinar constantemente su plan de acción específico antes de sumergirse en las actividades del día. La mayoría de las personas opera sin un plan claro, navegando su jornada respondiendo a lo que aparece en su camino, reaccionando a urgencias de otros, permitiendo que las circunstancias dicten su agenda en lugar de imponer su propia dirección con autoridad consciente. Esta existencia reactiva crea la ilusión de estar ocupado, mientras simultáneamente garantiza que nunca te acerques significativamente a tus objetivos más importantes.
porque estás constantemente invirtiendo tu energía en tareas que otros consideran prioritarias, pero que no contribuyen en nada a tu visión personal. El ritual matutino de planificación que Hill observaba en los individuos excepcionales no era una lista caótica de pendientes acumulados, sino una revisión estratégica de las 2 o 3 acciones más importantes que, si se completaban ese día, moverían la aguja significativamente hacia sus objetivos principales. Estos triunfadores comprendían una verdad que la mayoría nunca aprende. No todas las actividades tienen el mismo valor, y el 80% de tus resultados significativos provendrá del 20% de tus acciones más estratégicas. Por lo tanto, identificar esas acciones de alto impacto cada mañana y protegerlas ferozmente de la invasión de tareas triviales se convierte en una habilidad de valor incalculable. La pregunta que estos individuos se hacían cada mañana era simple pero profundamente poderosa. Si solo pudiera completar 3 cosas hoy, ¿cuáles 3 acciones me acercarían más significativamente a mi objetivo principal? Esta pregunta los obligaba a priorizar con brutal honestidad, a distinguir entre lo urgente y lo importante, a reconocer cuánto de su agenda diaria típica estaba compuesta por actividades que los mantenían ocupados, pero no productivos en términos de sus metas reales. Una vez identificadas esas 3 acciones críticas, las programaban para las primeras horas del día, antes de que el mundo exterior tuviera oportunidad de infiltrar su atención con sus propias demandas, asegurando así que incluso si el resto del día se desviaba hacia el caos, ya habían completado lo que realmente importaba. Hill enfatizaba que este proceso de planificación matutina debe realizarse por escrito, no simplemente pensado vagamente en tu mente, porque el acto físico de escribir tus prioridades las transfiere de la nebulosa de intenciones vagas a la concreción de compromisos definidos. Existe una alquimia particular que ocurre cuando conviertes un pensamiento en palabras escritas, una cristalización de tu intención que aumenta dramáticamente la probabilidad de que realmente ejecutes lo que has declarado. Las mentes maestras que Hill estudió llevaban consigo pequeñas libretas donde registraban no solo sus tareas del día, sino también ideas que surgían espontáneamente, oportunidades que identificaban, lecciones que aprendían, porque comprendían que capturar estos destellos de inspiración antes de que se evaporaran era crucial para su progreso continuo. La disciplina de la planificación matutina también cumple otra función igualmente importante. Te proporciona un criterio claro contra el cual evaluar todas las solicitudes de tu tiempo, que inevitablemente surgirán durante el día. Cuando alguien te pide que atiendas una reunión improvisada, que resuelvas un problema que surgió repentinamente, que te involucres en una conversación que no habías anticipado, puedes filtrar rápidamente esa solicitud preguntándote si contribuye a tus 3 prioridades del día o si es una distracción disfrazada de urgencia. Esta claridad te permite decir no con convicción a las cosas que no importan, liberando espacio y energía para decir sí con entusiasmo a lo que realmente cuenta. Hill observó que los individuos mediocres tendían a sentirse culpables por establecer límites, por rechazar peticiones, por proteger su tiempo como el recurso finito y precioso que es, mientras que los triunfadores habían desarrollado lo que llamaba una indiferencia sana hacia las opiniones de otros cuando esas opiniones amenazaban con desviarlos de sus objetivos principales. No se trataba de arrogancia o falta de consideración, sino de un reconocimiento maduro de que no puedes servir a todos todo el tiempo y que intentar hacerlo solo garantiza que no sirvas efectivamente a nadie, incluyéndote a ti mismo.
La capacidad de proteger tus prioridades matutinamente definidas contra la invasión constante de lo urgente, pero no importante, es una de las distinciones más claras entre aquellos que logran grandes cosas y aquellos que viven con sueños perpetuamente postergados. La planificación matutina también te permite identificar rápidamente cuando estás cayendo en la trampa de la actividad frenética que no produce resultados significativos. Si al revisar tus días encuentras que constantemente estás ocupado, pero nunca avanzas en tus objetivos principales, si te sientes agotado al final de cada jornada, pero no puedes señalar logros concretos que te acerquen a tu visión, entonces sabes que necesitas recalibrar radicalmente cómo estás invirtiendo tu energía. Hill advertía que estar ocupado es fácil. Cualquiera puede llenar su día con actividades triviales. Pero estar productivo en términos de tus objetivos reales requiere una claridad de propósito y una disciplina de ejecución que la mayoría nunca desarrolla. El quinto descubrimiento crucial de Napoleon Hill fue el poder transformador de lo que llamaba la ley de cultivo mental deliberado, un principio que establece que tu mente es como un jardín que inevitablemente producirá alguna cosecha, y la única pregunta es si esa cosecha será de flores o malezas, de abundancia o escasez, de poder o impotencia. La diferencia radica completamente en qué semillas plantas conscientemente cada mañana y qué tipo de ambiente mental cultivas mediante las influencias que permites entrar en tu conciencia durante esas horas críticas después de despertar. Hill descubrió que las personas de éxito extraordinario eran extremadamente selectivas sobre qué información consumían durante sus mañanas, reconociendo que cada noticia negativa, cada conversación tóxica, cada pensamiento de duda o miedo, era una semilla que, si se permitía arraigar, eventualmente produciría frutos amargos en forma de acciones saboteadoras y resultados no deseados. La práctica específica que estos individuos habían adoptado era dedicar una porción de su tiempo matutino a lo que Hill llamaba alimentación mental positiva, un proceso deliberado de llenar su conciencia con ideas elevadas, principios de éxito comprobados, historias de triunfo sobre adversidad, filosofías que expandían su sentido de posibilidad. No se trataba de escapismo o negación de desafíos reales, sino de un reconocimiento estratégico de que tu estado mental determina tu capacidad de responder efectivamente a cualquier circunstancia y cultivar deliberadamente un estado mental de confianza, creatividad y determinación te equipa infinitamente mejor para enfrentar obstáculos que sumergirte en un océano de negatividad antes incluso de comenzar tu día. Hill recomendaba específicamente la lectura de literatura inspiradora y educativa durante 10 a 15 minutos cada mañana, no como entretenimiento pasivo, sino como un método activo de inyectar ideas poderosas en tu mente subconsciente mientras aún está en su estado más receptivo. Biografías de grandes triunfadores, textos sobre principios de éxito, filosofías que desafían limitaciones autoimpuestas, todos estos materiales servían como fertilizante mental que enriquecía el suelo de tu conciencia, haciendo más probable que las semillas de tus propios objetivos germinaran y florecieran. Los individuos que Hill estudió no esperaban a tener tiempo libre para leer este tipo de contenido, sino que lo priorizaban como una inversión no negociable en su desarrollo mental continuo. La razón por la que esta práctica es tan transformadora no es meramente informativa, sino vibracional. Cuando lees o escuchas contenido que te eleva, que te recuerda tu potencial, que te muestra ejemplos de personas que superaron obstáculos incluso mayores que los tuyos, algo cambia en tu frecuencia emocional.
Pasas de un estado de duda o preocupación a un estado de posibilidad y determinación, y desde ese estado elevado tomas decisiones diferentes, notas oportunidades que antes ignorabas, generas ideas que antes no se te habrían ocurrido. Hill entendió que el éxito no es principalmente una cuestión de estrategia, sino de estado mental. Y aquellos que aprenden a gestionar deliberadamente su estado interno, mediante la alimentación mental matutina, obtienen una ventaja monumental sobre aquellos que permiten que su estado sea determinado por circunstancias aleatorias. El contraste con el patrón de consumo mental de la persona promedio no podría ser más dramático, donde los triunfadores comienzan su día llenando su mente con ideas de poder, posibilidad y progreso. La mayoría de las personas inmediatamente se sumergen en noticias diseñadas para provocar miedo y división, en redes sociales que fomentan comparación y envidia, en conversaciones que refuerzan limitaciones y quejas. Después de 30 minutos de este tipo de exposición, su estado mental ya está programado para un día de reactividad defensiva, y cualquier aspiración que tuvieran al despertar ha sido ahogada bajo un torrente de mensajes que les dicen implícitamente que el mundo es peligroso, que sus sueños son irreales, que deberían conformarse con menos de lo que genuinamente desean. Hill fue enfático al señalar que no puedes controlar todas las influencias que encontrarás durante el día, pero tienes control absoluto sobre qué permites entrar en tu mente durante esa primera hora sagrada, y ejercer ese control con disciplina inquebrantable es una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar. Esto significa establecer reglas claras. Ninguna revisión de noticias antes de haber completado tu ritual matutino. Ninguna inmersión en redes sociales hasta que hayas reforzado tu propia visión. Ninguna conversación sobre problemas o quejas hasta que hayas cultivado un estado mental de soluciones y posibilidades. Estas reglas pueden parecer extremas a quienes están adictos a la estimulación constante de información externa, pero para quienes realmente desean transformar sus vidas, son absolutamente esenciales. La alimentación mental matutina tampoco necesita ser un consumo pasivo de ideas de otros, sino que puede incluir la generación activa de tus propios pensamientos creativos mediante prácticas como el journaling o la escritura libre. Hill observó que muchos de los individuos más creativos que estudió dedicaban unos minutos cada mañana a escribir sus pensamientos sin filtro, permitiendo que ideas subconscientes emergieran a la superficie, capturando inspiraciones que surgían espontáneamente, procesando desafíos, escribiendo sobre ellos desde múltiples perspectivas. Este proceso de externalizar tu mundo interno en papel no solo clarifica tu pensamiento, sino que también libera espacio mental, evitando que pensamientos repetitivos consuman tu energía atencional durante el día. Napoleon Hill descubrió un sexto elemento crucial en la arquitectura matutina de los triunfadores: la práctica de lo que llamaba gratitud estratégica. Un enfoque que va mucho más allá de la gratitud superficial o el pensamiento positivo ingenuo, y que en cambio representa una herramienta psicológica poderosa para reconfigurar tu percepción de la realidad. Hill observó que las personas de éxito sostenido habían desarrollado el hábito de comenzar cada día identificando específicamente elementos de su vida presente por los cuales sentían aprecio genuino, no como un ejercicio de autocomplacencia, sino como un método deliberado de entrenar su mente para enfocarse en abundancia en lugar de escasez, en posibilidades en lugar de limitaciones, en progreso en lugar de estancamiento. La razón por la que esta práctica es tan transformadora radica en un principio psicológico que Hill identificó a través de su investigación.
Tu mente no puede mantener simultáneamente emociones de gratitud genuina y emociones de miedo, resentimiento o desesperanza. Son estados mutuamente excluyentes. Y cuando conscientemente cultivas gratitud durante tus primeros minutos del día, estás literalmente desplazando las frecuencias emocionales negativas que de otro modo podrían dominar tu experiencia. Esta no es represión de emociones legítimas ni negación de desafíos reales, sino una reorientación estratégica hacia aquello que funciona en tu vida, que te da fortaleza para enfrentar lo que aún necesita mejorar. Hill enfatizaba que la gratitud debe ser específica y sentida, no una repetición mecánica de frases genéricas. En lugar de simplemente pensar, estoy agradecido por mi salud, los triunfadores que estudiaba se tomaban un momento para realmente sentir aprecio por funciones específicas de su cuerpo. La capacidad de sus pulmones de respirar sin esfuerzo consciente, la complejidad milagrosa de sus ojos que les permiten percibir el mundo visual, la fuerza de sus piernas que los transportan donde necesitan ir. Esta especificidad amplifica la carga emocional de la gratitud, haciéndola lo suficientemente poderosa como para realmente alterar tu estado vibracional en lugar de ser simplemente otro pensamiento que pasa sin impacto real. La práctica de gratitud matutina también cumple otra función estratégica crucial. Te recuerda que ya posees recursos significativos desde los cuales operar, contrarrestando la narrativa de insuficiencia que la cultura de consumo constantemente te alimenta. Cuando reconoces conscientemente tus capacidades presentes, tus relaciones existentes, las oportunidades que ya tienes disponibles, te anclas en un estado mental de abundancia que paradójicamente te hace más atractivo para recibir aún más. Hill descubrió que aquellos que operaban desde un sentimiento de ya tengo mucho y estoy construyendo más, manifestaban oportunidades con mucha mayor facilidad que aquellos atrapados en el sentimiento de no tengo suficiente y necesito desesperadamente más, aunque objetivamente sus circunstancias materiales fueran similares. Este principio desafía la lógica superficial que sugiere que la gratitud por lo que tienes te hace complaciente, cuando la investigación de Hill demostró precisamente lo contrario. La gratitud auténtica genera una energía de confianza que te permite tomar riesgos más grandes, perseguir metas más ambiciosas y persistir frente a obstáculos con mayor resiliencia, porque no estás operando desde un lugar de desesperación. La desesperación, aunque pueda crear ráfagas ocasionales de esfuerzo frenético, no es sostenible a largo plazo y eventualmente conduce al agotamiento. La gratitud, por otro lado, genera una energía renovable que se fortalece con el uso continuo. Hill también notó que la práctica de gratitud matutina tenía un efecto secundario sorprendente. Transformaba la manera en que estos individuos interactuaban con otras personas durante el día. Cuando comienzas tu jornada reconociendo lo bueno en tu vida, naturalmente extiendes esa actitud apreciativa hacia otros, notando sus contribuciones, reconociendo sus esfuerzos, expresando aprecio genuino por maneras grandes y pequeñas en que otros agregan valor a tu experiencia. Esta actitud no solo mejora dramáticamente la calidad de tus relaciones, sino que también crea un efecto de reciprocidad donde otros se vuelven más dispuestos a ayudarte, a abrirte puertas, a compartir oportunidades contigo. El momento específico para practicar gratitud estratégica puede variar según tu rutina personal, pero Hill sugería que ocurriera temprano en tu secuencia matutina, idealmente después de haber establecido tu intención del día, pero antes de sumergirte en planificación detallada. Algunos individuos preferían combinar gratitud con su práctica de autosugestión,
intercalando afirmaciones de lo que están construyendo con reconocimiento de lo que ya han manifestado. Otros dedicaban unos minutos separados específicamente a este propósito, quizás escribiendo 3 a 5 elementos específicos de gratitud en un diario cada mañana, creando así un registro acumulativo de abundancia que podían revisar cuando enfrentaban desafíos particulares. El séptimo componente que Napoleon Hill identificó en la rutina matutina de los grandes triunfadores era la práctica de lo que llamaba preparación física deliberada, un reconocimiento de que la mente y el cuerpo no operan como entidades separadas, sino como un sistema integrado donde el estado de uno influencia poderosamente la capacidad del otro. Hill descubrió que los individuos de alto rendimiento comprendían que optimizar su energía física durante las primeras horas del día no era un lujo opcional, sino una inversión estratégica que multiplicaba su efectividad en todas las áreas subsecuentes. Estos individuos no esperaban a sentirse motivados para cuidar su cuerpo, sino que reconocían que el cuidado físico matutino era precisamente lo que generaba la energía y claridad mental que otros confundían con motivación natural. La forma específica que tomaba esta preparación física variaba según las preferencias y circunstancias individuales, pero siempre incluía algún tipo de movimiento deliberado diseñado para activar el cuerpo después del período de descanso nocturno. Para algunos, esto significaba una rutina de ejercicio vigoroso que elevaba su ritmo cardíaco y liberaba endorfinas, creando un estado de alerta energizada que los acompañaba durante horas. Para otros, era una práctica más suave de estiramientos o yoga, que despertaba los músculos gradualmente y promovía flexibilidad tanto física como mental. Hill enfatizaba que el tipo específico de movimiento era menos importante que la consistencia de la práctica y la intención consciente con la que se ejecutaba. Lo que hacía que esta práctica fuera particularmente poderosa era el momento en que ocurría. Cuando mueves tu cuerpo temprano en la mañana, antes de que las demandas del día comiencen a acumularse, envías un mensaje inequívoco a tu mente subconsciente de que tú estás al mando de tu experiencia, que tomas decisiones proactivas en lugar de simplemente reaccionar a circunstancias. Este acto de autodisciplina física temprana genera un impulso psicológico que facilita la toma de decisiones disciplinadas en otras áreas durante el resto del día, creando un efecto dominó de elecciones positivas. Hill observó que aquellos que comenzaban su día con movimiento físico deliberado tendían a tomar mejores decisiones alimenticias, a gestionar su tiempo más efectivamente y a mantener mayor control emocional frente a desafíos. La preparación física matutina también incluía atención deliberada a la hidratación y nutrición, no como una obsesión restrictiva, sino como un reconocimiento de que el combustible que introduces en tu cuerpo afecta directamente la calidad de tu función cognitiva y tu estabilidad emocional. Hill notó que los triunfadores tendían a comenzar su día con hidratación abundante, reconociendo que el cuerpo emerge del sueño en un estado de deshidratación leve que, si no se corrige, puede crear niebla mental y fatiga que otros atribuyen erróneamente a falta de motivación o capacidad. Del mismo modo, estos individuos eran estratégicos sobre su primera comida del día, evitando opciones que crearan picos y caídas dramáticas de energía en favor de nutrición que proporcionaba combustible sostenido. Hill enfatizaba que la preparación física matutina no necesitaba consumir horas para ser efectiva, y de hecho, 20 a 30 minutos de movimiento consciente y atención nutricional proporcionaban retornos desproporcionadamente altos en términos de energía y claridad mental para el resto del día.
El error que cometían muchas personas era creer que necesitaban rutinas elaboradas o equipamiento especial, cuando la realidad era que ejercicios simples realizados con consistencia y presencia mental superaban ampliamente a programas complejos ejecutados esporádicamente o con atención dispersa. La clave no era la complejidad, sino la consistencia y la intención consciente. Otro aspecto crucial de la preparación física que Hill identificó era la atención a la postura y la respiración durante las primeras horas del día. Observó que los individuos de alto rendimiento tendían a mantener conscientemente una postura erguida y confiada desde el momento de levantarse, reconociendo que la posición física del cuerpo influencia directamente el estado mental y emocional. Encorvarse o moverse con energía lánguida enviaba señales a la mente subconsciente de derrota o baja energía, mientras que mantener el cuerpo en una posición de apertura y confianza generaba estados emocionales correspondientes de optimismo y determinación. La práctica de respiración consciente era otro elemento que Hill encontraba repetidamente en las rutinas matutinas de los triunfadores. Dedicar unos minutos a respiraciones profundas y deliberadas, llenando completamente los pulmones y luego exhalando completamente, no solo oxigenaba el cuerpo más efectivamente, sino que también servía como un reset para el sistema nervioso, reduciendo cualquier tensión residual del sueño y preparando el organismo para un estado de alerta calmada. Esta práctica simple tenía efectos que se extendían mucho más allá del momento de su ejecución, mejorando la regulación emocional y la toma de decisiones durante todo el día. Napoleon Hill identificó un octavo principio fundamental en la rutina matutina de los grandes triunfadores que estudiaba meticulosamente: la práctica de lo que llamaba aislamiento estratégico, un periodo deliberado de soledad y silencio que permitía a estos individuos conectarse con su sabiduría interna sin la interferencia constante de voces y opiniones externas. En un mundo que glorifica la conectividad perpetua y la disponibilidad instantánea, Hill descubrió que aquellos que alcanzaban logros extraordinarios hacían exactamente lo contrario durante sus mañanas. Se desconectaban completamente de todas las demandas externas para reconectarse profundamente consigo mismos, con sus valores fundamentales, con la dirección auténtica que deseaban imprimir a sus vidas. Este aislamiento matutino no era escapismo ni evitación de responsabilidades, sino un reconocimiento maduro de que solo desde un centro interno sólido y bien establecido puedes navegar efectivamente las complejidades del mundo exterior. Hill observó que las personas que nunca se daban tiempo de soledad deliberada tendían a vivir vidas dictadas por las expectativas de otros, persiguiendo objetivos que la sociedad les había programado a valorar, pero que no resonaban genuinamente con sus deseos más profundos. En contraste, aquellos que protegían ferozmente un período de silencio matutino desarrollaban una claridad sobre sus propios valores y prioridades que los hacía casi inmunes a la presión social de conformarse a patrones que no servían a su visión personal. La forma específica que tomaba este aislamiento estratégico variaba entre individuos, pero siempre incluía la eliminación deliberada de toda comunicación entrante durante al menos los primeros 30 a 60 minutos después de despertar. Esto significaba no revisar mensajes, no atender llamadas, no leer correos electrónicos, no consumir noticias, creando así un contenedor sagrado de tiempo donde la única voz que importaba era la propia.
Hill descubrió que durante este período de silencio intencional emergían regularmente ideas creativas, soluciones a problemas complejos y claridades sobre decisiones difíciles que permanecían elusivas cuando la mente estaba constantemente bombardeada con estímulos externos. Este principio desafía directamente la adicción moderna a la hiperconectividad, esa compulsión de verificar constantemente qué está sucediendo en el mundo digital antes incluso de haber establecido tu propia agenda interna para el día. Hill advirtió que esta práctica de inmersión inmediata en las demandas de otros entrena tu mente subconsciente a priorizar las necesidades externas sobre tus propios objetivos, creando un patrón donde siempre estás respondiendo, reaccionando, ajustándote a lo que otros requieren, pero nunca realmente avanzando hacia lo que tú genuinamente deseas. El aislamiento estratégico matutino rompe este patrón destructivo al declarar firmemente que tu conexión contigo mismo es más importante que tu disponibilidad instantánea para otros. Hill también notó que el silencio matutino permitía a estos individuos sintonizarse con lo que llamaba inteligencia infinita, esa fuente de sabiduría que trasciende el pensamiento racional consciente y que solo puede ser accedida cuando el ruido mental se aquieta lo suficiente. No se trataba de una práctica mística en el sentido convencional, sino de un reconocimiento pragmático de que tu mente consciente, con todas sus preocupaciones y limitaciones, representa solo una fracción de tu inteligencia total y que permitir que emergieran impresiones desde niveles más profundos requería crear espacio de silencio, donde esas impresiones pudieran ser escuchadas por encima del parloteo constante del pensamiento superficial. La resistencia que muchas personas experimentan ante la idea de aislamiento matutino revela precisamente por qué es tan necesario. Si la mera sugerencia de no revisar tu teléfono durante la primera hora después de despertar genera ansiedad, si la idea de sentarte en silencio, sin distracciones externas, te resulta insoportable, entonces has identificado una dependencia que está saboteando silenciosamente tu potencial. Hill enseñaba que esta incomodidad con la soledad es una señal de que has externalizado tu sentido de valor y dirección, buscando constantemente validación y orientación fuera de ti mismo, en lugar de cultivar una brújula interna confiable. El aislamiento estratégico también proporciona un espacio crucial para procesar emociones y pensamientos que de otro modo quedarían enterrados bajo capas de distracción constante. Hill observó que muchas personas vivían con ansiedad crónica o insatisfacción perpetua no porque sus circunstancias fueran objetivamente terribles, sino porque nunca se daban espacio para realmente sentir y procesar sus experiencias emocionales, siempre moviéndose a la siguiente actividad, el siguiente estímulo, la siguiente distracción. El tiempo matutino de silencio permitía que estas emociones subconscientes emergieran, fueran reconocidas y luego liberadas, evitando la acumulación tóxica que eventualmente se manifiesta como explosiones emocionales o problemas de salud. El noveno y último componente que Napoleon Hill identificó en la arquitectura matutina de los grandes triunfadores era lo que llamaba el compromiso diario renovado, un momento específico cada mañana donde estos individuos reafirmaban conscientemente su decisión de perseguir sus objetivos más ambiciosos independientemente de los obstáculos que pudieran enfrentar ese día particular. Hill descubrió que el éxito sostenido no era el resultado de una decisión única tomada en algún momento inspirado del pasado, sino de miles de pequeñas decisiones diarias
de continuar avanzando incluso cuando el progreso parecía invisible, incluso cuando la duda susurraba que el esfuerzo era inútil, incluso cuando sería mucho más fácil abandonar y conformarse con menos. Este compromiso renovado cada mañana funcionaba como un antídoto contra lo que Hill identificaba como la causa principal del fracaso: la falta de persistencia. La mayoría de las personas, observaba, comenzaban sus jornadas hacia objetivos ambiciosos con entusiasmo genuino, pero abandonaban al primer obstáculo serio o después de que el entusiasmo inicial se desvaneciera y el trabajo se volviera rutinario y aparentemente poco gratificante. Los triunfadores que Hill estudiaba experimentaban los mismos momentos de duda, el mismo cansancio, las mismas tentaciones de rendirse, pero habían desarrollado el hábito de reafirmar su compromiso cada mañana independientemente de cómo se sintieran, reconociendo que los sentimientos fluctúan, pero los compromisos deben permanecer constantes si deseas resultados extraordinarios. La práctica específica implicaba dedicar unos minutos a declararse a sí mismos, frecuentemente en voz alta y con emoción intensa, que sin importar qué desafíos aparecieran ese día, mantendrían su curso hacia sus objetivos definidos. No se trataba de autoengaño ingenuo que ignoraba obstáculos reales, sino de una decisión consciente de que ningún obstáculo los desviaría permanentemente de su camino, que encontrarían formas de sortear, superar o aprender de cada dificultad que encontraran. Hill enfatizaba que esta reafirmación diaria era particularmente crucial en los días cuando menos te sientes inspirado, cuando tu motivación está en su punto más bajo, porque esos son precisamente los días que separan a quienes eventualmente triunfan de quienes perpetuamente fracasan. Hill también notó que este compromiso renovado incluía una revisión honesta de si sus acciones del día anterior habían estado alineadas con sus objetivos declarados. Los triunfadores no se engañaban a sí mismos con excusas elaboradas cuando habían fallado en ejecutar lo que se habían propuesto, sino que reconocían sin juicio destructivo dónde habían quedado cortos y hacían ajustes específicos para el día presente. Esta práctica de autoevaluación honesta, sin autocrítica paralizante, permitía una mejora continua en lugar de la repetición indefinida de los mismos errores que mantenía a la mayoría estancada en patrones improductivos. El compromiso matutino renovado también servía para recordar a estos individuos por qué habían elegido sus objetivos particulares en primer lugar, reconectándolos con la pasión y el propósito que inicialmente los motivó. Hill comprendía que con el paso del tiempo, la rutina diaria de trabajar hacia un objetivo grande puede volverse mecánica, y sin una reconexión regular con el significado profundo detrás del esfuerzo, es fácil perder el fuego interno que sostiene la persistencia a largo plazo. Por eso, estos triunfadores dedicaban tiempo cada mañana no solo a recordar qué estaban construyendo, sino por qué importaba profundamente para ellos, qué impacto tendría en sus vidas y en las vidas de otros, qué legado estaban creando mediante su esfuerzo sostenido. Hill enfatizaba que este compromiso diario no era una carga pesada, sino una liberación poderosa. Cuando sabes cada mañana exactamente qué estás eligiendo y por qué, cuando reafirmas conscientemente tu decisión en lugar de simplemente continuar por inercia, experimentas un sentido de agencia y poder personal que aquellos que viven en modo automático nunca conocen. Este acto diario de reelección consciente te mantiene en el asiento del conductor de tu vida, asegurando que tus acciones sean expresiones genuinas de tus valores y deseos más profundos, en lugar de reacciones programadas a expectativas externas. La práctica del compromiso renovado también incluía prepararse mentalmente para los momentos de tentación que inevitablemente surgirían durante el día.
Esos instantes donde sería más fácil tomar el camino de menor resistencia en lugar de la acción que realmente te acerca a tus objetivos. Hill enseñaba que anticipar estos momentos de elección y decidir por adelantado cómo responderías eliminaba gran parte de su poder, porque ya no tenías que debatir contigo mismo en el momento de tentación, sino simplemente ejecutar la decisión que habías tomado esa mañana cuando tu mente estaba clara y tu determinación era fuerte. Esta estrategia de precompromiso se revelaba como una de las herramientas más poderosas para mantener integridad entre tus intenciones declaradas y tus acciones reales. Hill descubrió que aquellos que practicaban este compromiso matutino renovado desarrollaban con el tiempo lo que llamaba una fe inquebrantable en la inevitabilidad de su éxito. No era arrogancia ciega ni optimismo irrealista, sino una confianza profunda nacida de la experiencia acumulada de mantenerse fiel a sus compromisos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, independientemente de las circunstancias cambiantes. Esta fe se convertía en una fuerza autoprofética, porque creían con certeza que eventualmente triunfarían, persistían más allá del punto donde otros abandonaban, y esa persistencia era precisamente lo que garantizaba que sus creencias se manifestaran en realidad. Ahora te encuentras en una encrucijada que define por completo la trayectoria de todo lo que vendrá después de este momento preciso. Puedes cerrar este video sintiendo que has absorbido información interesante que quizás apliques algún día cuando las condiciones sean perfectas, cuando tengas más tiempo, cuando te sientas más preparado, perpetuando así el mismo patrón de postergación que te ha mantenido exactamente donde estás durante meses o quizás años. O puedes tomar la decisión ahora mismo, en este instante singular que jamás volverá a repetirse en la configuración exacta de este momento, de que mañana será diferente no porque las circunstancias hayan cambiado mágicamente, sino porque tú has cambiado tu determinación de proteger tus primeras horas con la ferocidad que merece aquello que realmente importa. Napoleon Hill dedicó décadas de su vida destilando estos principios no para que permanecieran como teoría elegante en las páginas de un libro o en los minutos de un video, sino para que fueran aplicados por personas valientes dispuestas a romper con la mediocridad cómoda y reclamar el poder extraordinario que yace dormido dentro de cada ser humano. La transformación que has vislumbrado en estos minutos no es un destino lejano que alcanzarás después de meses de esfuerzo perfecto, sino un proceso que comienza literalmente con tu primera mañana de práctica deliberada. Cuando despiertes y en lugar de entregar inmediatamente tu atención a las demandas externas, elijas conscientemente sembrar en tu jardín mental las semillas que deseas cosechar en tu vida. Los primeros días pueden sentirse incómodos. Tu mente generará 1000 razones por las que este nuevo patrón no puede funcionar para ti específicamente. Tus circunstancias intentarán convencerte de que eres la excepción única a principios que han transformado millones de vidas. Pero cada una de estas resistencias es simplemente la fricción natural que experimenta cualquier cosa valiosa en su camino, desde la posibilidad hasta la manifestación. La diferencia entre aquellos que escriben historias inspiradoras de transformación personal y aquellos que permanecen como espectadores pasivos de sus propias vidas es simplemente la voluntad de continuar practicando cuando la novedad se desvanece y el verdadero carácter debe emerger. Hill comprendió algo que la mayoría nunca acepta completamente. No existe momento perfecto para comenzar. No hay configuración ideal de circunstancias que hará que el cambio sea fácil y sin resistencia. Y esperar a que todo se alinee perfectamente es simplemente otra forma sofisticada de rendición disfrazada de prudencia.
El momento es ahora, no porque este mensaje haya sido especialmente convincente o porque las estrellas se hayan alineado, sino porque cada momento de postergación refuerza el patrón neural que te mantiene atrapado, y cada acción decidida en la dirección correcta construye el impulso que eventualmente te volverá imparable. Las personas que logran transformaciones que otros consideran imposibles no poseían ventajas secretas ni talentos sobrenaturales. Simplemente tomaron una decisión y luego honraron esa decisión mediante acciones diarias consistentes hasta que lo extraordinario se volvió su nueva normalidad. Imagina por un momento cómo se sentirá despertar 90 días desde hoy, habiendo practicado con fidelidad inquebrantable los principios que has descubierto en este contenido, habiendo protegido tus mañanas como el territorio sagrado que son, habiendo sembrado deliberadamente en tu mente las impresiones que deseas manifestar en tu realidad, habiendo renovado cada día tu compromiso con la versión más elevada de ti mismo, independientemente de cómo te sintieras o qué obstáculos aparecieran. Esa persona que serás, mirando hacia atrás a quien eres hoy, sentirá gratitud profunda por la decisión que estás a punto de tomar, o lamentará amargamente otra oportunidad desperdiciada en el altar de la comodidad temporal. La elección, como siempre, es completamente tuya, pero no te engañes creyendo que no elegir es una opción neutra, porque cada día que no cambias activamente tu patrón, estás reforzando el patrón que ya tienes. Y si ese patrón fuera suficiente para llevarte donde deseas ir, ya estarías allí. Entonces, aquí está mi invitación final para ti. Si este mensaje ha resonado en algún nivel profundo de tu ser, si reconoces aunque sea una chispa de verdad en lo que has escuchado, dale me gusta a este video no como un gesto vacío, sino como una declaración a ti mismo de que estás listo para el cambio. Deja un comentario compartiendo cuál de estos 9 principios implementarás primero en tu rutina matutina mañana, porque el acto de declarar públicamente tu intención aumenta dramáticamente la probabilidad de que realmente la ejecutes. Comparte este contenido con alguien que sabes que está luchando por romper patrones limitantes, porque al ayudar a otros a despertar a estas verdades, refuerzas tu propio compromiso con ellas. Y suscríbete a este canal, porque lo que hemos compartido hoy es solo el comienzo de una jornada de descubrimiento continuo sobre los principios inmutables que gobiernan el éxito, la realización y la manifestación consciente de una vida extraordinaria. Tu futuro está siendo construido por las decisiones que tomas cada mañana, y ahora tienes el conocimiento para construir algo verdaderamente magnífico.